¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este martes 31 de diciembre de 2019 les saluda Wendy Monterrosa. Al revisar los presupuestos de cada país, se puede conocer cuáles son las prioridades de sus gobiernos con base a la asignación presupuestaria de cada institución. Recientemente, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el presupuesto para el próximo año, que asciende a un total de $6.400 millones, con algunas modificaciones. Aunque respecto a los últimos años el gasto social aumenta para 2020, buena parte se concentra en el pago de las pensiones. Algunos programas sociales han sido suprimidos y otros tienen reducciones en su presupuesto. Además, en un país donde la tasa de feminicidios es la más alta de América Latina por cada 100.000 mujeres, es importante preguntarse, ¿responde este plan de gastos a las necesidades de las mujeres en el país? ¿Garantiza políticas públicas a favor de este sector? De estos y otros temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Ya poníamos en contexto de lo que vamos a conversar esta mañana. Damos la bienvenida a José Luis Magaña, coordinador de Panorama Económico, y nos acompaña también Maide Recinos. Ella es presidenta del Instituto de Capacitación e Investigación de la Mujer, y también para sumarse a este análisis está con nosotros Moisés Rivera en el estudio 2 de República. Él es ex coordinador de Líderes Solidarios y consultor sobre políticas públicas en materia de juventud. Moisés, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación a toda la teleaudiencia del Canal 33 y especialmente a las familias salvadoreñas que sin lugar a duda el último día del año, pues esperando que para el próximo sean de muchas bendiciones y sobre todo que todo lo que planee pueda cumplirse. Un saludo a mis compañeros que están ahí en el estudio. Perfecto, muchas gracias. José Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Wendy, por este espacio, muchas gracias por la invitación y buenos días a los amigos y las amigas que nos están escuchando también. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Buenos días a los televidentes y qué bueno que tengamos este espacio para poder conversar en que esta herramienta tan importante que es el presupuesto 2020 pues pueda tener opinión desde las organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto, y de hecho mucho se ha hablado de este proyecto de presupuesto, sobre todo concentrado en las distribuciones principales, el incremento que tienen, reducciones en otras carteras, pero poco se ha hablado cuál es la perspectiva que tiene de género este presupuesto, es decir, responde este presupuesto 2020 a las necesidades y los derechos de las mujeres. Pues de eso vamos a hablar en buena parte esta mañana, pero me gustaría conocer una evaluación, digamos, un tanto general, José Luis, sobre cuál es su lectura de este proyecto de plan de gastos que fue modificado recientemente por los diputados en la Asamblea Legislativa. Bueno, creo que ya le decías un poco en la introducción del programa, ¿no? Los presupuestos públicos, al final de cuentas, son lo que refleja las prioridades de los gobiernos. Al final de cuentas, lo que vaya a hacer el próximo gobierno está incluido, el próximo año este gobierno está incluido en el presupuesto. Aquello que no esté en el presupuesto no va, ¿verdad? Por eso es tan importante darle una lectura a profundidad de los presupuestos públicos y aprovechar este enfoque, ¿no? De ver los presupuestos públicos no solo como una herramienta de déficit fiscal, de deuda pública, que si cumple los parámetros de la ley de responsabilidad fiscal, sino también qué tanto este presupuesto, qué tanto los recursos que se le asignan están sirviendo a garantizar derechos, ¿no? Creo que ese es un enfoque importante que hay que hacer, que cada vez cuando veamos el presupuesto público no lo veamos solo como tablas, como números, como algo de política pública muy en frío, sino que lo que estamos viendo ahí es los números, las asignaciones, cuánto dinero va a haber para garantizar nuestros derechos. Y eso es una cuestión importante para ver que cuando se habla de presupuesto público no tenemos que verlo como algo tan alejado de nuestra realidad, sino que tiene que ver con las escuelas donde van nuestros niños, nuestras niñas, a los territorios, a la salud que nos está cubriendo, y esa es la lectura que hay que dar. En ese marco y bajo esa sombría, analizando el presupuesto desde esa perspectiva, sí es cierto que se cambiaron algunos rubros en el marco de la discusión, para comenzar diciendo que fue una discusión que comenzó de una forma bastante interesante,
porque en la Comisión de Hacienda, como muy poco se había hecho antes, se empezaron a llamar a los ministros, a las ministras de las instituciones públicas para que explicaran, vea, las asignaciones de su presupuesto, por qué se le ha asignado tanto a esto, por qué se le quitó tanto a esto. Y ese fue un ejercicio muy interesante porque fueron reuniones que incluso fueron públicas a través de las redes sociales. Ahí estaba en vivo pasando las reuniones, estaban en YouTube, han quedado registradas incluso todavía. Y ahí pudimos empezar a ver desde la ciudadanía qué se estaba hablando sobre el presupuesto. Incluso hubo un espacio de apertura del Grupo Parlamentario de Mujeres para hablar de esto, que vamos a hablar ahora, de las asignaciones hacia los programas hacia mujeres, y se dio un recomendable desde el Grupo Parlamentario de Mujeres al respecto también, ¿no? Entonces, parecía que la discusión adentro de la Asamblea Legislativa se estaba abriendo bastante más. Incluso la Comisión de Hacienda recibió al ICEFI, a una institución no gubernamental que es especialista en el tema. Entonces, se abrió a las consultas públicas, se abrió un poco más al debate mientras estaba la discusión, pero el momento de la toma de decisión, ya en los momentos fundamentales, se cerró la discusión a el presidente de la Asamblea Legislativa con funcionarias del gobierno central y fracciones legislativas, ¿no? Y ahí armaron todo un paquete que después, al final, de momento incluso, todavía no sabemos cuál es en detalle el resultado, ¿no? ¿Qué se acordó ahí? Bueno, se acordó la reducción de 3 millones a los servicios de publicidad. Nosotros y nosotras planteábamos que se podían recortar cerca de 7 millones ahí, se recortaron 3. Algo que sí parece que... Estos 7 millones era el aumento. Era el aumento. Al año pasado. Claro, porque a este año. Lo que decíamos es que esa partida había que congelarla, sobre todo porque aumentaba en cosas... Sí, ahí tenemos en pantalla parte de los datos que ustedes han recogido como panorama económico, José Luis, para que nos pueda explicar aquí mejor fue qué referente a lo que está diciendo. De los ahí datos. Revisamos, este es el proyecto de presupuesto, cuando todavía estaban en discusiones, y analizamos partidas por partidas, de dónde se pueden tomar recursos para financiar luego las propuestas que hacíamos, ¿no? Ya luego vemos a esa parte. Y ahí veíamos entonces, por ejemplo, proponíamos esa reducción de 7.5 millones en publicidad, otros 31 millones de gastos diversos en los hospitales nacionales, 47 millones en unas partidas de gastos diversos en otros ministerios y otro 1.6 millones en Casa Presidencial. Al final, nuestra propuesta era un recorte de 87.7 millones a lo que se había presentado y que se reorientara hacia programas sociales. De esos 87 no se reorientaron, pero 3 millones de publicidad sí que se recortaron y la parte de gastos diversos sí se detalló hacia dónde iba a ir. Simplemente que sí quedó como un recomendable de parte de la Asamblea Legislativa y eso hace que al final de cuentas quede a discreción del gobierno central si se cumple o no se cumple. Pero por lo menos ha quedado un poco detallado, cerca de 104 millones de dólares que estaba en esto de gastos diversos, que por lo menos habría una referencia de hacia dónde deben de ir. Okay. Habrá que ver si se cumple o no. Pero esas modificaciones, desde su punto de vista, Maide, se pudieron haber hecho en otros rubros que van, lógicamente, destinados al tema de derechos de las mujeres y, porque hay que decirlo, algunos programas, por ejemplo, sociales, han disminuido y otros han tenido recorte para el próximo año. Bueno, quizás iniciaría diciendo que una de las consignas es que el presupuesto sea equitativo y justo, ¿verdad? Y realmente creo yo, y democrático. Y yo creo que desde ahí, desde lo de entenderlo de democrático, hay una terrible deuda, porque las organizaciones de la sociedad civil no tuvimos ningún papel en todo lo que es el desarrollo hasta llegar a la aprobación del presupuesto, y en la fase de consulta de cuando se elaboró, porque ahí sí pudimos nosotras, las organizaciones de mujeres, haber, ¿verdad?, participado activamente y dicho, ¿verdad?, de que todo eso que recortaron en los programas y eliminaron iban a afectar directamente a las mujeres. Bueno, son 3 poblaciones las que salen afectadas, principalmente las mujeres, ¿verdad?, porque se eliminan programas donde estaban participando activamente. Bueno, es más, de agricultura, bueno, nosotros trabajamos
con mujeres rurales, ¿verdad? Junto con otras organizaciones, y ahí eliminan básicamente 4 programas donde participaban: el de agricultura familiar, el de acuícola, ¿verdad? El de que tenía que ver con el bienestar de las familias agropecuarias, ¿verdad? Y bueno, y los caficultores. Entonces, nosotros sentimos que ese es un golpe fuerte que va a recibir la población que vive especialmente en el campo, porque también aparece otro nuevo programa ahí, pero no explica qué es y cómo se van a participar ya la población que estaba en esos otros programas. O si este programa sustituye los programas que ya se tenían. Entonces está bien poco claro. Lo otro que también nos preocupa es el recorte que ha habido en los ecofamiliares, ¿verdad? Es más, escuchamos una funcionaria, ¿verdad?, de alto nivel, escuché decir que los ecofamiliares era que una enfermera estuviera acompañando a un médico en las comunidades rurales, cuando eso es totalmente equivocado al concepto de lo que es ecofamiliar, porque es acercar a la población, ¿verdad?, todos los servicios de salud primaria, porque los desplazamientos hacia los centros de salud donde ellas pueden ir es muy lejos, o sea, tienen que recorrer muchos kilómetros, muchas veces a pie, o el transporte es muy irregular, o sea, todavía el desarrollo tiene una gran deuda con la población rural, eso por una parte. Y lo otro, los recortes que hace a las 2 leyes, ¿verdad?, principales, que garantizan lo de la igualdad y la no violencia aquí en El Salvador. Entonces, consideramos de que eso va a golpear a la población. Y luego el recorte que hace al subsidio del gas. Cuando nosotros pensamos quiénes van a ser los afectados o afectadas, ¿verdad?, quiénes son los que están en el trabajo del cuidado, somos las mujeres, ¿verdad? Y ese beneficio de ese subsidio ya no va a llegar a esos hogares. El gobierno sobre esto argumenta, porque yo hice preguntas a las autoridades correspondientes y me dijeron que ellos proyectaban para el próximo año que bajara el precio del petróleo, pero es una proyección, ¿no? Y que no iban a verse afectadas familias o personas por ese subsidio. Ese es un supuesto, o sea, están partiendo de un supuesto que así como va la tendencia del petróleo, es posible que sea la inversa, que en vez de disminuir, se eleve, porque esa ha sido como la tendencia. Y lo otro es que también dentro de eso es posible que estén pensando en las microempresas, pero aquí el 80% de las microempresas son lideradas por mujeres, y de eso es un gran porcentaje de madres jefas de hogar. Entonces, ¿a quién va a perjudicar principalmente esta eliminación de programas y esta disminución? Principalmente a las mujeres. La segunda es la niñez, porque desaparece el bono de salud que era administrada por las mujeres, pero que ya no lo van a recibir sus hijos y hijas. Y la tercera son los adultos mayores, porque lo de la pensión básica universal, que recibe también un recorte sustancial, ya no van a estar beneficiadas, y ahí un alto porcentaje son mujeres. Entonces, una herramienta principal que debe de garantizar los derechos y el bienestar de la población, ahora está reflejando una terrible inequidad e injusticia, porque todos estos ajustes que con esperanza mirábamos con todas estas discusiones y todo eso, que podía haberse reorientado a no eliminar estos programas, o que también estos que habían recibido recortes pudieran resarcirse y recuperar el financiamiento, por lo menos lo que tenía en el 2019, ahora de regalo de Navidad para el 2020, ¿verdad? Y precisamente que estamos en este día, ¿verdad?, tan emblemático para eso, lo que va a recibir la población es un golpe terrible, ¿verdad?, que va a empobrecer más la precariedad en la que ya vive la población. Bien, vamos a retomar el enlace con Moisés Rivera, que está en el estudio 2 de República, para que se sume desde ya a este análisis del presupuesto. Moisés, sobre su lectura a este plan de gastos para 2020, ¿cómo ve el hecho de que se hayan reducido programas sociales y que hayan eliminado algunos? ¿Y cómo quedan, por ejemplo, el tema de los jóvenes en este presupuesto? Perfecto. Bueno, nuevamente gracias por la invitación, Wendy, a todos los televidentes, especialmente un fraterno saludo solidario a todos aquellos empleados públicos
que en esta etapa final de este año han sido removidos y han sido cesados de su función en diferentes carteras del Estado, y que esto va a tener y está empezando a tener un impacto de los despidos en la ejecución presupuestaria, que nadie lo está poniendo en el tema del debate, y espero más adelante poder fijar esta postura. Primero, creo que el país debe de avanzar en la elaboración de un presupuesto. El gobierno tiene que avanzar en crear los mecanismos de participación ciudadana para tener presupuestos participativos. Elevar el gasto gubernamental a través de las etiquetas presupuestarias, que muy bien lo hicieron el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, en cuanto a priorizar el tema de atención de la salud pública en el tema de cáncer de mama y todas las atenciones primarias que las mujeres deben de tener. Eso es un claro ejemplo que el país avanzó para fortalecer las políticas públicas, especialmente en sectores vulnerables o que han sido excluidos históricamente desde los presupuestos. En este ejercicio, en la aprobación de este presupuesto, no hemos visto en lo más mínimo un avance significativo para fortalecer y construir y dinamizar las políticas públicas. Y en este caso, en el tema de la política pública que atiende a las personas jóvenes, a las juventudes del país. Solo voy a mencionar rápidamente. En la administración anterior, cuando crearon la política de empleo y empleabilidad juvenil, que se denominó Jóvenes con Todo, hicieron una consulta nacional, los jóvenes participaron, dijeron qué es lo que querían en el quinquenio y determinaron cómo podría realizarse. Y se crearon los mecanismos de participación y las etiquetas presupuestarias para poder desarrollar y sobre todo buscar la fuente de financiamiento para ejecutar esa política. Eso es uno. Dos, se avanzó mucho en el tema de la articulación interinstitucional para evitar que las diferentes instancias que atendía a la población joven, el INJUVE, que es el ente rector de la Ley General de Juventud y la Política Nacional de Juventud, fuera quien descentralizara, dirigiera y implementase en proceso de articulación con el MINED, con el Ministerio de Trabajo, con CONAMIPE, con INSAFOR, con ITCA y con otras ONGs que tienen presencia en el territorio para articular la política de empleo y empleabilidad. Se buscaron la fuente de financiamiento, los jóvenes dieron postura, fijaron cómo, y ahí se determinó el funcionamiento de lo que se denominó Jóvenes con Todo. Este gobierno lo primero que hizo fue desarticular todo el mecanismo de articulación y participación que hubo en las diferentes instancias de gobierno, que hubo de parte de los jóvenes organizados, y prácticamente como una acción política fue eliminar todo lo que se hubiese. Y eso tiene un impacto y tendrá un impacto, estimados jóvenes que me vean, en cuanto a la atención primaria, porque se priorizó el tema del empleo, el tema del capital semilla, la formación técnica y otras acciones. ¿Cómo afecta el presupuesto en el tema de juventudes para el próximo año? Primero, ya no va a contar con $4 millones que financiaba la política de empleo e empleabilidad y todo el proceso de articulación que se venía desarrollando. Por ejemplo, es una afectación directa que tiene en los territorios para atender a aquellos jóvenes que históricamente habían sido excluidos en el tema de atención de parte del Ejecutivo o de parte del Estado, llámese gobierno en turno. Eso es sobre lo que señala del programa Jóvenes con Todo, realmente este programa tuvo un resultado concreto para los jóvenes, es decir, fue eficiente, y le pregunto esto porque en su momento este programa también fue bastante señalado, sobre Correcto. todo porque provenía o digamos se alimentaba de recursos de la Contribución Especial para la Seguridad. Fíjate que justamente es un ejercicio que nos debe de llevar a reflexión como sociedad. La política social en este país siempre tiene que rascar de las ollas presupuestarias que presenta el Ejecutivo, y especialmente en este presupuesto que se ha aprobado, se aclara. La política social siempre tiene que mendigar los votos, o ha mendigado los votos de las fracciones, en este caso de los partidos de derecha, para aprobar el financiamiento que atendiese a los sectores más vulnerables. Y en este caso el tema de juventud. Y especialmente el Partido Arena se opuso para que en el último periodo de desarrollo del proyecto Jóvenes con Todo aprobara 5 millones. Y vemos de un año para otro se cambia la postura, y a este gobierno en materia de juventud, y lo pongo en comillas, le aprueba un poco más
de 17 millones, casi 22 millones en el tema de juventud, para atender las necesidades primarias en el tema de la población joven. Y dicen, bueno, es que hoy se han presentado un presupuesto que realmente es transparente y no es el mismo ministro de Hacienda que elaboró y apoyó la elaboración del presupuesto anterior, es el mismo que ha presentado eso. Entonces son las partes incongruentes. Pero en sí, el proyecto Jóvenes con Todo fue un ejemplo de cómo articular, de cómo generar las etiquetas presupuestarias y sobre todo buscar los mecanismos de financiamiento, porque en este país la acción de atender a la población joven nunca va a ser en aumentar el presupuesto a la Fuerza Armada o a los cuerpos de seguridad de este país. Está comprobado, la historia nos dice que ese no era el camino y por eso el gobierno anterior modificó la ley de la contribución especial para que se inyectase y se diese un enfoque de prevención de violencia y cultura de paz en el tema de los territorios. Por eso tuvo un impacto en 56 municipios, por eso tuvo un impacto de atender un poco más de 10,000 jóvenes, por eso tiene un impacto y tuvo un impacto en aquellos sectores que se han invisibilizado. Yo no sé si los jóvenes en verdad aspiran a ser youtubers, como lo determina el comisionado de la juventud, que eso es una aspiración genérica que tienen los jóvenes cuando hay problemas estructurales que todavía el tema del empleo o el acceso al primer empleo o empleo de calidad, la población joven no lo tiene. Los jóvenes de las comunidades que son altamente estigmatizadas y señaladas, se les inhibe, se les excluye de poder acceder al empleo por su lugar de procedencia. El tema de la experiencia laboral también es una cuestión limitada y eso el país había avanzado significativamente en la política pública de atención de la población joven, avanzó significativamente en los últimos 4 años y vemos un aumento de casi un poco más de 22 millones a la Fuerza Armada y que tiene el mayor presupuesto en tiempos de paz, por ejemplo, cuando los niveles de extorsión y los niveles de homicidio no han parado. El alza y la tasa alta de desapariciones se mantiene y sigue en aumento. Entonces, el presupuesto tendría que haber avanzado en aprobar y fortalecer las políticas públicas y generar las etiquetas presupuestarias, porque no es posible que se haya aprobado un presupuesto con fondos que no han sido justificables, por ejemplo, como la transferencia de un poco más de 3 millones de parte del área de tejido social a personas naturales. Vamos a hacer una pausa, Moisés, pero vamos a regresar contigo más adelante. Hay mucho que analizar sobre el presupuesto con una perspectiva y una visión social y de género también. Así que hacemos un corte y regresamos en breve con más. No nos cambien. Estamos de regreso esta mañana analizando el presupuesto 2020 que ha sido recientemente aprobado en la Asamblea Legislativa, un instrumento de gastos que asciende a $6.400 millones y que tiene una brecha de financiada de 645 con las modificaciones que han sido aprobadas en la Asamblea, porque se proyecta, el gobierno está calculando que puede obtener 110 millones de acuerdo a una amnistía fiscal. En el estudio está con nosotros José Luis Magaña, coordinador de Panorama Económico. También nos acompaña Maide Recinos, ella es presidenta del Instituto de Capacitación e Investigación de la Mujer. Y tenemos en el estudio a Moisés Rivera, él es ex coordinador de Líderes Solidarios y consultor sobre políticas públicas en materia de la juventud. El proyecto de presupuesto lo analizamos esta mañana desde una perspectiva social y de género, que son dos aspectos que consideramos importantes y que no se suelen analizar casi siempre que uno habla de los presupuestos de cada país, como ya lo decíamos en la primera parte de esa entrevista. José Luis, ¿garantiza este presupuesto que se cumplan, por ejemplo, lo que plantea la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Equidad e Igualdad? Antes quizás de contestar esa pregunta, porque para contestarla creo que vamos a ocupar este término, y que lo ocupó también Moisés, ¿no? Y quizás para los amigos, amigas que nos están viendo, decía Moisés que uno de los logros que se había hecho anteriormente fue que había presupuesto etiquetado hacia juventudes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay partidas presupuestarias que específicamente
se determina que son esta partida presupuestaria, estos 2 millones, estos 5 millones, son destinados para programas para juventudes, para atender juventudes, en concreto, no solo para pago de salarios, remuneraciones, sino que para la atención a juventudes en concreto. Pues entonces a eso nos referimos cuando hablamos de presupuesto etiquetado, ¿no? Cuando decimos que hay algún fondo, alguna partida presupuestaria que está determinada a un sector o a una población en específico. En ese sentido, la ley integral para una vida libre de violencia, indicaba que se necesitaba hacer presupuestos etiquetados hacia mujeres también, ¿no? Y entonces nos dimos a la tarea de encontrar cuáles son esas líneas presupuestarias que estaban etiquetadas para mujeres y decirlo, quizás antes de hablar de números, que este proceso de este análisis de presupuesto que hemos venido haciendo, tanto desde la perspectiva de género, pero también desde la perspectiva medioambiental, de acceso a agua, soberanía alimentaria, no ha sido simplemente una práctica académica de algún especialista, ¿verdad?, que nos hemos encerrado a ver el presupuesto, sino que ha sido algo que lo hemos venido construyendo a la par de las comunidades, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de mujeres, ¿no? Y entonces todo este análisis del presupuesto ha sido un primer ejercicio de decir, a ver, las organizaciones, las comunidades, los territorios sí pueden opinar sobre el presupuesto, sí tienen prioridades que se necesitan atender en los presupuestos, sí tienen propuestas para incorporar en los presupuestos y también pueden ser parte de estas discusiones, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque a veces se dice que este presupuesto, el hablar de política fiscal o de presupuesto es una cosa de expertos o de expertas, bueno, de expertos, porque casi siempre son hombres los que hablan sobre esto. Entonces, fue un ejercicio de decir, no es cierto, esto no es un tema solo para expertos, este es un tema en el que todos y todas podemos participar y todos y todas debemos participar, ¿no? Y a partir de ahí fue que empezamos a hacer este análisis, y ahí ya un poco con lo que preguntaba sobre las líneas etiquetadas hacia mujeres, que es la que daba la ley especial contra la vida de violencia. ¿Qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es que Ciudad Mujer tiene un recorte de cerca de $2 millones, ¿no? Una parte de ese recorte tiene que ver con el funcionamiento general de Ciudad Mujer, pero otra parte del recorte tiene que ver con INSAFORP, que elimina la línea presupuestaria que atendía la Ciudad Mujer. Luego el Ministerio de Hacienda ha dicho que no se ha eliminado, sino que se ha resignado en otra partida. Pero habría que ver cómo el funcionamiento. Ahí tenemos en pantalla en concreto esta gráfica que ustedes han trabajado como panorama económico del presupuesto que ha sido asignado a Ciudad Mujer. Justamente lo que decíamos, un gran recorte que es de 1.7 millones, es esto que pasa de estar en la Presidencia de la República al Ministerio de Desarrollo Local, ¿no? Y ahí tiene ese recorte de 1.7 millones y la eliminación de la línea presupuestaria que tiene el INSAFORP, que era capacitaciones en Ciudad Mujer, que son ahí cerca de $500,000. Pero además hay otras líneas presupuestarias que tienen que ver con el órgano ejecutivo para atender esta ley especial para una vida libre de violencia, donde, por ejemplo, vemos que la línea presupuestaria del Ministerio de Seguridad y Justicia, que era de atención a víctimas y equidad de género, se eliminó del presupuesto. O sea, es una línea que se creó a partir de estas leyes y este año ya no la encontramos en el presupuesto, que son cerca de $250,000. Y de nuevo, y aquí sí, quizás hay que decir lo importante de la participación ciudadana en los espacios de apertura, que a partir de hablar esto con el grupo parlamentario de mujeres, el Ministerio de Hacienda fue que ha dado estas otras explicaciones. Ahí, por ejemplo, quizás no lo van a ver los amigos y amigas, está muy pequeño, pero esta partida, por ejemplo, de atención a víctimas y equidad de género del Ministerio de Justicia, que era eso, atención a víctimas cuando hay temas de violencia de género, la explicación que da el Ministerio es que se han separado esas unidades y que se ha puesto lo de atención de víctimas en un consolidado del Centro de Atención a Víctimas y luego la otra parte de atención a violencia de género lo iban a dejar en otra partida que se llama Medio Ambiente y Equidad. Entonces, ese es el tipo de cosas que habría que ir viendo qué va a pasar, porque como decíamos, los presupuestos etiquetados
son los que están específicamente destinados a estas poblaciones. Sí. Y si decimos que ahora ya no es atención a víctimas de violencia de género, sino medio ambiente y género, pues entonces ya no podemos hablar estrictamente de un presupuesto etiquetado hacia mujeres. Si lo de víctimas, la atención a víctimas, ahora se va a conciliar con un centro de atención de víctimas, y de nuevo no podemos volver a hablar solo de un presupuesto etiquetado. Solo en este tipo de recortes también se ha incluido en la parte del Hospital Nacional, y este sí es un tema importante, el presupuesto del Hospital Nacional de la Mujer pasa de tener 19 millones a 21 millones. Sube, qué bien que sube la atención hospitalaria hacia las mujeres. Pero cuando vemos el detalle de los presupuestos... Ya con lupa, la letra pequeña, digamos sí, que es importante. Sí, la línea presupuestaria, lo que vemos es que la atención hospitalaria hacia la mujer tiene un recorte de 9 millones de dólares. Y entonces, ¿por qué sube el monto total? Porque se agrega el programa del desarrollo infantil temprano, ¿no? Uno de los grandes programas que se ha venido diciendo que se va a incorporar tiene 10 millones de dólares asignados en el Hospital Nacional de la Mujer y se le recortan 9 millones de dólares a la atención hospitalaria de la mujer. ¿Y cuál es el escándalo con eso? Pues que es que la salud de la mujer no está reducida solamente a la parte obstétrica, a la parte de maternidad, ¿no? Porque, por ejemplo, veíamos en estas reuniones que habían con los ministros, ministras, llegó la ministra de Hacienda de Salud, y justamente le hacían este cuestionamiento y ella respondía que le estaban dando una atención integral de salud a la mujer porque la atendían antes del parto, durante el parto y después del parto. Pero la atención hospitalaria de la mujer, ¿verdad?, abarca un espectro mucho más amplio que la parte de maternidad. Creo que Maide nos podría hablar de eso. ¿Cómo se ve este punto, Maide, sobre todo? Y un aspecto importante que ya mencionaba José Luis, el Grupo Parlamentario de Mujeres señalaron en su momento y con especial preocupación esta reducción de los 61 millones de dólares, sobre todo en programas enfocados a las mujeres. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Por qué el gobierno decide reducir? Estamos hablando de un monto importante, ¿no? 61 millones de dólares. Bueno, quizás... ¿Y qué implicaciones eso podría tener? El tema de la salud es un tema también clave. Bueno, quizás ahí en su momento era preocupación, ¿verdad? Hoy ya es un hecho, es una decepción. Ahora es un punto que tampoco pudieron negociar las parlamentarias con el gobierno, porque de acuerdo a lo que ha sido aprobado, este aspecto no se modificó. Sí, no se quedó tal cual. Sí, quedó tal cual. Bueno, cuando en su momento, cuando estaban todas las discusiones, mi organización, junto con otras organizaciones que somos miembros de la FEDIN, pedimos audiencia, ¿verdad?, en la Comisión de Hacienda, precisamente para abordar este tipo de temas, porque la gran preocupación es el retroceso que estamos dando precisamente en enfoque a la salud integral de las mujeres, porque ahora en el Hospital de la Mujer lo estamos reduciendo a salud reproductiva, simplemente. Eso es un gran retroceso. Bueno, es más, escuchamos al presidente hablar de crímenes pasionales en vez de feminicidios. Entonces, estamos viendo de que el enfoque del nuevo gobierno es peligrosamente un retroceso en toda la materia que habíamos tenido en avance de derechos de las mujeres. Uno, porque estábamos hablando de salud integral de las mujeres, no solo la parte reproductiva. ¿Por qué no eso se lo dieron al Hospital Bloom? Si es que se quería beneficiar a la población infantil. Tendría más lógica y haber dejado el presupuesto y haber aumentado para la salud integral de las mujeres. Eso sí era más lógico. Entonces, toda la parte de concesión estamos viendo un claro retroceso a una concepción más, ¿cómo le podríamos decir? Por no ser más... por no ser muy dura, estamos viendo de que se está haciendo muy conservadora. Estamos viendo de que hablar de salud de la mujer, estamos viendo de que solo ver que las mujeres sirven nada más para la reproducción. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres está visto solo para tener hijos, cuando las mujeres tenemos otras necesidades, tenemos otras enfermedades. Entonces, eso pues es
peligroso. Sobre y la lo reducción, Maide, específicamente de 33 millones para el primer nivel de atención, ¿qué lecturas hacen ustedes sobre las implicaciones o repercusiones que eso puede tener en la salud en general de las mujeres? Porque estamos hablando de recursos que se acercan a mujeres que no tienen acceso, por ejemplo, que ya usted lo mencionaba al inicio, por ejemplo, ir a una clínica o a un hospital, ¿no? Y bueno, y eso se une con lo de las atenciones que están recibiendo en Ciudad Mujer, porque en vez de fortalecerlo y ampliar la atención, nosotros, por ejemplo, éramos una de las que decíamos de que debía constituirse otras sedes de Ciudad Mujer. Pedíamos, por ejemplo, la de la zona norte, porque para las mujeres de zona norte, venir hasta San Salvador es, ¿cómo se llama?, un ejercicio de inversión, de tiempo bastante grande. Entonces, en vez de que las sedes se vayan ampliando, se vayan fortaleciendo, creando otras zonas, estamos viendo que se están reduciendo y los servicios que se están dando ahí, que iban principalmente las mujeres, ya no los van a recibir. Ahora bien, ¿no tiene esta decisión, digamos, un aspecto tanto político, porque estamos hablando de programas que fueron bandera en la pasada gestión? Podría responder a eso. Entonces, también, ¿no? Se ve claramente que se inicia el desmontaje de los programas sociales que beneficiaban a la población más pobre y más vulnerable. Estamos hablando que esos servicios, ¿verdad?, en vez de ir fortaleciéndose e incrementando, vamos haciendo un recorte progresivo, porque estamos viendo ahora en el 2020 que se han reducido, se han recortado y otros se han eliminado. ¿Qué podemos esperar para el 2021? Una reducción más sustancial y el recorte de otros. Entonces, y un claro retroceso en concepción de derechos de las mujeres, porque lo estamos incluyendo dentro de otros programas. O sea, se están eliminando progresivamente los programas etiquetados para mujeres. Quiere decir que más de la mitad de la población que constituye El Salvador, estamos hablando de, somos 7 millones, ¿no? Si somos 7 millones más o menos, estamos hablando de que ese beneficio ya no lo van a recibir más de 3 millones, un poquito más de 3 millones de población. Y son mujeres que son pobres, ¿verdad? O mejor dicho, que están empobrecidas por todas las medidas que se están tomando. Y a esto le sumamos que somos un país con grandes vulnerabilidades, ¿verdad? Aquí la sequía, si hay un periodo de sequía, se pierde la cosecha. ¿Qué significa eso? Que tenemos que traer los alimentos de otro lugar. Y si llueve mucho, también se pierde la cosecha. Por ejemplo, hoy, que para finalizar el año llovió mucho en algunos lugares, la cosecha de frijol se ha visto afectada. Pero ¿qué ha dicho Medio Ambiente y Agricultura? Hasta ahorita no hemos visto que ha dicho cuál es la pérdida, qué acciones se van a tomar. ¿Qué quiere decir eso? Que la seguridad alimentaria de las familias, y que principalmente son las mujeres las que están por el trabajo del cuidado en primera línea sobre eso. Si algunas tenían que sobrevivir con $1, es posible que debido a estos recortes y a estos beneficios que ya no se van a tener que sobrevivir con menos de $1. Bien, otro punto también importante que hay que analizar sobre este presupuesto para el próximo año son las plazas. Desde el inicio de esta gestión hemos visto, por ejemplo, alrededor de 700 despidos por la supresión de 5 secretarías, y estos despidos van en aumento. De hecho, pues recientemente conocimos de más personas que han sido despedidas, empleados públicos. Moisés, sobre este punto en concreto, ¿qué lectura hace usted de esta situación y a quiénes particularmente se están quedando sin empleo en esta gestión pública? Bueno, excelente pregunta, Wendy. Fíjate que como mencionaba la compañera Aide, el impacto de la ejecución de este presupuesto tiene daños colaterales con los derechos que muchos sectores habían ganado y habían abanderado en este país. El tema de mujeres, el tema de adultos mayores, con el hecho de eliminar Operación Milagro, con las operaciones oftalmológicas que hacían médicos cubanos allá en el Hospital de San Vicente, el tema de juventud, el tema de la diversidad sexual con la desintegración de la Secretaría de Inclusión Social. ¿Por qué tiene un impacto la política pública en cuanto a la ejecución presupuestaria? Porque han sido removidos de sus cargos funcionarios, personal técnico, personal administrativo, que tenía sobre sus hombros una acumulación hasta 15, 10 o 5 años de experiencia en la ejecución de los diferentes proyectos sociales. ¿Y qué es lo que implica eso?
quieras o no, la dinámica de atención, cada gobierno tiene su derecho de generar la visión y la atención y la priorización de lo que debe de hacer, pero recientemente este gobierno se abstuvo de declarar una emergencia sobre la epidemia de dengue en este país, chikungunya, etcétera, etcétera. Simplemente porque los médicos se abstenían de reportar los casos para evitar el tema de la declaración de la emergencia. Por ejemplo, todo el personal médico del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, algunos fueron cesados, personal que llevaba control y generaba todas las medidas de contingencia para prever y generar todas las condiciones de combate de estas enfermedades que lo transmite el zancudo. ¿Y qué fue lo que hubo? Una oscuridad completa hasta que la presión de la opinión pública, la ministra tuvo que aceptar que había un aumento, pero cuando ya los indicadores a nivel de clínicas públicas y hospitales nacionales se estaba elevando de hace 2-3 meses anteriores y coincide con la remoción y la salida de los médicos que habían generado todo el tema de atención y el aparataje preventivo sobre estas enfermedades. Y esos despidos que aparte de ser injustificados, que se ha vulnerado el debido proceso, que se han generado todo el tema de acoso y amenaza para que muchos empleados renunciasen de sus plazas con el tema de la coerción sobre esos derechos. Y al final, toda la ejecución de estos proyectos sociales no van a ser posible por los despidos que se han dado. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de la Juventud, sobre los 4 años acumulados de atención a la población joven, fueron despedidos personal tutor, personal facilitador y otras áreas que se habían atendido. Lo mismo ocurre en el sistema de salud, lo mismo ocurre en el Ministerio de Educación, bueno, en las gobernaciones departamentales también, y sobre todo el desmontaje de todos los sistemas de atención. Entonces, en esa cuestión es sumamente preocupante el hecho de que la ejecución presupuestaria, quiénes son las personas que van a estar desarrollando o ejecutando sobre ese tema. Y quiero una consulta sobre este punto de los despidos. ¿Cómo ve usted el papel de las instituciones? Porque entiendo que hasta el momento hay unos 150 amparos en la Sala de lo Constitucional, de los cuales han sido admitidos 13. Su lectura y valoración sobre la gestión de la sala, pero también de otras instituciones que se supone que tienen la responsabilidad de poder establecer acciones en ese sentido, como el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, la institucionalidad no funcionaba. Por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, la ex procuradora se había abstenido de generar recomendables o dar la atención integral al tema de las demandas que estaban haciendo los funcionarios o los empleados públicos. Solo la Procuraduría tiene un poco más de 1.100 casos de denuncia, de expedientes abiertos de todas las diferentes carteras de Estado que han hecho acciones ilegales, arbitrariedades, con la vulneración de los derechos laborales de los compañeros y compañeras de empleados públicos. Eso es un caso. La alcaldía, con el cambio que hubo de la institución, en este caso el actual procurador, ha dinamizado la atención integral, ha enviado observadores a las diferentes instancias para velar que en verdad se esté cumpliendo el debido proceso. Es uno. Por ejemplo, la PGR también está siendo muy efectiva en cuanto a la recepción y el tema de denuncia en cuanto al tema de los despidos. Entonces, y la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala Constitucional están resolviendo a favor los reinstalos, los salarios caídos y sobre todo las indemnizaciones que no se han cumplido con la debida ley. Han entregado cartas donde de entrada le dicen que no tienen derecho a indemnización. Al menos el mecanismo institucional que vela el derecho laboral realmente ha sido funcional. Y yo insto a todos los empleados públicos que han sido cesados en estas últimas semanas de este año 2019, se aboquen a la PGR, se aboquen a la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, se aboquen para poder tener la asesoría y poder tener. Si la Sala Constitucional, si la Sala Contencioso Administrativo está fallando a favor de los empleados públicos, es porque se han cometido ilegalidades, arbitrariedades, y que esas remociones tienen impacto en la política social de lo que hemos mencionado de la ejecución de este actual presupuesto que se va a ejecutar el próximo año. Perfecto, Moisés. Vamos a hacer una pausa rápidamente, pero regresamos con más de este análisis. No nos cambien.
Estamos de regreso esta mañana analizando el presupuesto desde un enfoque social y de género en un país especialmente violento, con una tasa de feminicidios de 6,8 en América Latina. Somos de los países que tienen mayor registro de casos de feminicidio, y por eso es importante hacer una valoración sobre cuántos recursos está distribuyendo, proponiendo el gobierno y el Estado a favor de las mujeres para garantizar los derechos de acuerdo a las leyes que han sido aprobadas en nuestro país. En el estudio nos acompaña José Luis Magaña, coordinador de Panorama Económico, Maide Recinos, presidenta del Instituto de Capacitación e Investigación de la Mujer, IMU, y también nos acompaña en el estudio 2 de República Moisés Rivera, ex coordinador de Líderes Solidarios y consultor sobre políticas públicas en materia de juventud. José Luis, yo creo que es importante poner en contexto a los televidentes por qué el presupuesto de cualquier país del mundo debe responder hacia los derechos de las mujeres. ¿Qué impacto tiene esto en el desarrollo económico de los países? Es que, a ver, en general, el papel de los estados debe de ser garantizar derechos, garantizar, y sobre todo los derechos de la población más vulnerada, porque derechos también pueden apelar la gran empresa privada a decir que se cumplan nuestros derechos, pero si algo se debe de caracterizar por un estado que de verdad responde a las necesidades de la población, es que los derechos que más se protegen de los derechos de las poblaciones que más se han sido vulneradas, que más se están vulnerando. En ese sentido es importante tener en cuenta que no solo se trata de que cuánto dinero se le va a dar a no sé qué. Lo que hay que ver es cómo eso nos permite, en un país o en una sociedad donde las mujeres están tradicionalmente más vulneradas, puede a partir de estos programas ir corrigiendo desigualdades. Porque, por ejemplo, tenemos que, si nos vamos al mercado laboral, los salarios de las mujeres son en promedio 16% más bajos que los salarios que tienen los hombres, aún ejerciendo los mismos cargos. Si nos vamos a los datos de la encuesta de hogares para propósitos múltiples, ahí hay una tablita específica donde dice cuánto ganan quienes son directores o hacen funciones de directores, de trabajo manual, de trabajo no sé qué. Y en todas esas categorías ocupacionales, las mujeres tienen en promedio 16% menores salarios que los hombres. Además, si nos vamos por el lado del gasto, quienes más asumen los gastos de los hogares son las mujeres. Si hacemos la comparación ingresos-gastos, los hombres dedicamos a gastos de los hogares cerca del 90% de los ingresos, de gastos de funcionamiento de los hogares. Las mujeres están dedicando más del 114% de sus ingresos solo al gasto de los hogares. O sea, y ahí estamos hablando sobre el gasto de servicios básicos, salud, educación. No estamos hablando de gastos personales, estamos hablando de los hogares. ¿Y qué nos dice eso? Que incluso las mujeres no solo se dedican a su trabajo remunerado cuando tienen la posibilidad, sino que además están haciendo otro tipo de trabajos que les permita crear estos ingresos extras para cubrir esta brecha de los gastos. Están dedicando 114% de sus ingresos a los gastos de los hogares. Y es que eso nos va dando la idea de cómo en este país, o en general, esto aplica bastante en general, las mujeres están aplicando una triple jornada de trabajo, básicamente, porque tienen su trabajo formal, quienes pueden tener el acceso a tenerlo, que en este país es muy poco, vamos a hablar un poco de eso también, y además tienen que ver otra fuente de dónde sacar dinero y además encargarse del trabajo de los cuidados de los hogares. Y aquí es lo que un trabajo no remunerado. Que es un trabajo no remunerado, no reconocido socialmente, como trabajo. De hecho, si nos vamos otra vez a la encuesta de hogares para propósitos múltiples, que es donde se sacan las estadísticas oficiales de los países, o por lo menos de este país, nos damos cuenta que solo 4 de cada 10 mujeres, solo 4 son económicamente activas. Y eso, o sea, cuando uno oye esa cifra, parecería un poco irreal cuando vemos que las mujeres son un gran impulso en la economía. Pero lo que pasa es que hay todo un gran sector de la población, otras 4, de esas 10 mujeres, otras 4 se clasifican como económicamente inactivas por realizar estos trabajos del cuidado.
Es decir, que ni siquiera están contadas dentro de las estadísticas oficiales. No están contadas las mujeres. Cuando están dedicando horas al cuidado de sus hijos o de su familia en general, ¿no? El cuidado de los hogares. Sí. Si esto lo hiciéramos dinero, serían cerca de 4.000 millones de dólares el aporte que las mujeres están dando a las economías. Ahora bien, pero ¿hay algún país en el mundo, Mayde, que, digamos, sea ejemplo del establecimiento de políticas y que reconozcan el trabajo no remunerado y a través de qué mecanismos y acciones en concreto? Bueno, quizás comenzar diciendo que también el presupuesto debería de responder al principio de justicia y equidad, ¿verdad? Y bueno, ya dije yo de que eso, que ya habíamos avanzado, eso es un retroceso y no se mira. Algunos países, digamos, que son los que están dando ejemplo, son los países nórdicos o los de los Países Bajos, ¿verdad? Bueno, es más, allá, ¿cómo se llama? La licencia de maternidad, que aquí, cuando uno se quiere jubilar, resulta que todo ese tiempo, ¿verdad?, es excluido de las aportaciones, o sea, no cuenta para el periodo de su jubilación, ¿verdad? Entonces, imagínense las mujeres que tienen más de 2 hijos, casi es un año menos de aporte para su jubilación, ¿verdad? Entonces, en esos países las políticas públicas que se han hecho son diseñadas de tal forma que protegen y velan por los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en algunos de estos Países Bajos se reconoce un año de ejercicio para el cuidado de los hijos cuando está de maternidad, y ella puede decidir si toma todo el año, ¿verdad?, para el cuidado de su hijo y le cuenta para su periodo de jubilación, o su compañero de vida puede asumir parte de ese periodo y ella incorporarse. Y ese es remunerado totalmente. Entonces, eso es como un ejemplo, ¿verdad?, de todo lo que hay en programas de políticas públicas donde las mujeres, igualmente, ¿verdad?, el reconocimiento de igual salario por igual tipo de trabajo. ¿Cómo se llama? Es reconocido el trabajo del cuidado también. Y también ahí hay políticas donde los hombres tienen que asumir su responsabilidad dentro del trabajo del cuidado. Entonces, cuando uno mira en países como el nuestro, ¿verdad?, estamos pues a muchos años de distancia de poder hacer eso. Es más, ni siquiera se ha podido concretar el tiempo que recomiendan los médicos para la lactancia exclusiva, que son de 6 meses, cuando el tiempo de maternidad que aquí le dan, ¿cómo se llama?, es mucho menor. Entonces, y de ahí uno tiene que ver cómo se la arregla con el otro tiempo. Y además se lo excluyen de su tiempo para poderse jubilar. Y además, como decíamos, ¿verdad?, hoy en este presupuesto estamos dando un claro retroceso a todos esos programas y políticas públicas que habíamos logrado tras años de lucha conseguir. Entonces, es una clara violación a los derechos de las mujeres, ¿verdad? Por lo tanto, habrá que, bueno, yo animo, ¿verdad?, a las compañeras, ¿verdad?, televidentes que nos escuchan, a no retroceder, sino que pronunciarse porque esos derechos que hayamos conquistado se sigan manteniendo y es más, se incrementen, ¿verdad?, y que eso se visualicen en programas sociales que beneficien a las mujeres. Por ejemplo, en el campo, las mujeres rurales que están en la agricultura de pequeña escala, que es lo que garantiza la seguridad de las familias y de la comunidad, ¿verdad?, no es reconocido. Nosotros hemos tenido una gran lucha en el Ministerio de Agricultura para que las mujeres fueran incluidas en los paquetes agrícolas y por ende en los beneficios que esto conlleva, asistencia técnica, las semillas para el cultivo, etcétera, y que se reconozcan que son mujeres que están en la producción, porque anteriormente no se reconocía este trabajo. Y ahora vemos de que estos van a sufrir recortes, ¿verdad? Entonces decimos, ¿quiénes son los primeros que van a salir de esta lista de productores? Van a ser las mujeres. No van a dejar fuera a los hombres porque es el que históricamente se reconoce como productor y a las mujeres no. A ver, sobre esta brecha salarial de género que también es importante analizar, alrededor del 16% y en algunos casos pues con las mismas capacidades, es decir, las mujeres y los hombres exactamente con los mismos estudios y se tiene esta diferencia salarial. ¿En qué rubro sobre todo es más marcada esta brecha salarial?
José Luis. Sobre todo quizás está en la parte del trabajo manual y aquí, donde más se marca es en la parte de comercio. Comercio y servicios, ahí sí está muy marcada esta brecha y ahí es donde está concentrada también la mayor parte de las mujeres trabajando, ¿no? Entonces, en el rubro donde más mujeres hay, es donde más brecha salarial está. Incluso en este rubro de comercio y servicios, creo que llega a cerca del 30% la diferencia de salarios entre hombres y mujeres. Entonces, en este marco, por eso es importante que en la medida que se van desarrollando estas desigualdades en la sociedad, en esta estructura primaria, el Estado debe de ser una herramienta a través de los programas, de las políticas públicas y de los presupuestos para ir corrigiendo estas desigualdades. Porque a través de la política pública, un Estado puede mantener las desigualdades, las puede ampliar o las puede reducir. Tal cual está el presupuesto para el próximo año, ¿su lectura sobre esto? ¿Se reduciría la desigualdad? Por lo que parece, se reducen los presupuestos asignados al tema de mujeres y por tanto las desigualdades no se ven por dónde se puede ir reduciendo este tema de desigualdades, ¿no? Y esto es algo, quizás un poco retomando lo que preguntabas antes, de qué tipo de políticas públicas se puede hablar. Y es que aquí, para comenzar, hay que reconocer que el trabajo de los cuidados no tiene que ser solo una cuestión privada asignada a los hogares y a las mujeres sobre todo, sino que tenemos que reconocer que el trabajo de los cuidados es una cuestión social, es una cuestión pública. Y por tanto lo que tenemos que hablar son de políticas de corresponsabilidad de los cuidados. Y ya había una propuesta de política nacional de corresponsabilidad de los cuidados que fue trabajada por el Consejo por la COSEC, que es una alianza de organizaciones feministas alrededor de la economía de los cuidados, que se trabajó en lo que en su momento fue en conjunto con lo que en su momento fue la Secretaría Técnica de la Presidencia. ¿Eso se presentó a la Asamblea Legislativa o no llegó? Quedó como un documento base dentro de las oficinas de la Secretaría y ya no sabemos qué fin tendrá ahora de que se ha eliminado esa institución, ¿no? Pero hay ya un documento base que se estaba trabajando sobre cómo reconocer cómo trabajar alrededor de una corresponsabilidad de los cuidados, donde eso implica que desde los estados se pueda asegurar alguna garantía del cuidado de niños, de niñas, se puede asegurar una política más integral en el tema de guarderías, se puede asegurar algún tipo de reconocimiento al trabajo que hay de los cuidados. Por ejemplo, hoy que es 31 de diciembre, seguramente quienes están haciendo el pavo son nuestras abuelitas, son nuestras madres. O las mamás. Claro. O las esposas. O las novias. O las novias. Entonces, en ese sentido, pero ese trabajo lo hace por amor, pero el Estado también podría haber una política que permita ir reconociendo esto a partir de transferencias, como han sido otros programas que han habido. Y además aquí también es importante hablar del sistema de pensiones. Quizás hacemos otro programa con eso. Definitivamente vamos a hacer otro programa porque hay mucho que decir sobre esto. Pero ¿cómo hablar de un pilar no contributivo en el tema de las pensiones? Porque todos estos años donde las mujeres están fuera de los mercados laborales, fuera de un trabajo formal, son años que están dejando de cotizar a seguridad social, que no tienen acceso al seguro social, que no van a tener acceso a pensiones, ¿verdad? Porque como están dedicadas al trabajo de los cuidados en los hogares, no trabajan. Y entonces cuando llega a edad de jubilación, estas mujeres que dedicaron toda su vida al trabajo de los cuidados, trabajando, ¿verdad? Porque es un trabajo, van a llegar a su edad de jubilación donde un trabajador hombre formal pudiera hacer sus trámites y retirarse, esta mujer va a tener que seguir viendo cómo sobrevivir. Sí, ¿verdad? bien. Entonces, vamos a hacer la última pausa, José Luis y Maide, y regresamos con más de este análisis. No nos cambien.
financiero, es decir, el presupuesto para el próximo año, cómo ha quedado con las modificaciones y si este presupuesto responde a los derechos de las mujeres, los jóvenes, y realmente estamos haciendo un análisis de este presupuesto desde una perspectiva más social y de género. Nos acompaña en el estudio José Luis Magaña, coordinador de Panorama Económico, Maide Recinos, presidenta del Instituto de Capacitación e Investigación de la Mujer, IMU, y en el estudio 2 de República está con nosotros Moisés Rivera, ex coordinador de Líderes Solidarios y también consultor sobre políticas públicas en materia de juventud. Moisés, retomo contigo la palabra, ya con esto vamos finalizando, porque me parece importante analizar también un aspecto que es clave, y es que este año hemos estado observando varias protestas masivas en algunos países de América Latina como un rechazo o un mensaje fuerte hacia los gobiernos por la falta de políticas públicas, es decir, esta deuda social histórica que muchos ciudadanos han tenido que soportar a lo largo de varios gobiernos cuando sus necesidades más apremiantes no han sido una prioridad para los gobiernos. ¿Qué mensaje o qué, de alguna forma, qué lecciones debe aprender El Salvador cuando nosotros tenemos esta fotografía, digamos, tan importante sobre lo que está sucediendo en Chile, sobre lo que sucede también en Colombia y otros países? Bueno, protestar y manifestarse en este país es un derecho que se ha conquistado a costa de una guerra civil de 12 años que afrontó el país. Y eso está delimitado en nuestra Constitución de hacerlo de manera pacífica, y la ciudadanía tiene el derecho de organizarse, manifestarse, criticar a este gobierno, felicitar a este gobierno y buscar los diferentes mecanismos de participación para generar todo un proceso de Contraloría en función de la defensa de sus derechos, en función del cumplimiento de la aprobación de este presupuesto que este gobierno va a implementar el próximo año. Por ende, creo que este gobierno ha ofrecido mucho y en tan poco tiempo hay muchos sectores que ya empezaron a manifestarse. Estamos hablando de los empleados de la policía, estamos hablando de los sindicatos, en este caso de Fusalud, y otros sectores que se han sentido inconformes a través de ese incumplimiento de esa oferta laboral. Por ejemplo, dentro de los despedidos, hay muchas personas que votaron por este gobierno y que se afiliaron recientemente al partido del presidente de la República. Por ende, cuando hay una reducción sustancial, significativa de la política del Estado, donde hay una concepción plenamente neoliberal, donde el Estado tiene que ser pequeño y dejar el libre mercado para operar y reducir esos derechos sociales que este país tenía, evidentemente va a haber de alguna manera una inconformidad. Por ende, no es de extrañar que el país de aquí a 6 meses, de aquí a 1 año, puede generar una inconformidad, y la población con justo derecho, con justa razón, va a hacer uso de esa manifestación. Y sobre todo aquí viene sobre el hecho de lo que ocurre allá en Sudamérica. Todas las políticas neoliberales o todas las ofertas neoliberales que ejecutaron los gobiernos, que algunos perdieron la reelección y la continuidad, dejó bien claro todo el tema de pensiones, todo el tema de los salarios mínimos, todo el tema de la seguridad pública y otros aspectos no fueron cumplidos a cabalidad según la oferta electoral. Entonces yo creo que insto a la ciudadanía a que se organice, ejerza su Contraloría Ciudadana y ejerza, como mandata la Constitución, ejercer ese derecho en función de los intereses colectivos que como país tenemos aún. Perfecto, Moisés, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa. Gracias por su tiempo. Feliz año a toda la teleaudiencia del Canal 33. Igualmente, perfecto. Un abrazo. Muchas gracias. José Luis, su lectura sobre lo que estamos observando en América Latina. Yo hacía una pregunta que me parece importante, es ¿qué lecciones debemos aprender como país? ¿Qué deben hacer los gobiernos y en concreto el gobierno actual sobre este rechazo que estamos observando en otros países de América Latina, donde de alguna manera tenemos los mismos problemas, y problemas sobre todo económicos y sociales? Quizás, para sacar lecciones, veamos qué está pasando. Chile, por ejemplo, que fue uno de los que más ¿Qué inició las protestas en Chile? Pues aparentemente
que fue un alza al pasaje del tren, del transporte público. Eso fue como el estallido. Pero si nos vemos qué ha estado pasando en Chile, nos damos cuenta que ya tienen ratos, años, de venirse gestando mucha inconformidad, sobre todo en dos temas. La enorme brecha de desigualdad que se generó, ¿verdad?, a partir del modelo económico que se implementó en Chile. En un país fuertemente económico, es decir, que el desarrollo económico de Chile ha sido muy grande, de hecho ejemplo para otros países de la región. Es que el problema con la economía de Chile es que es una economía que ha crecido mucho, pero que ese crecimiento no se ha distribuido por igual entre todos y todas, ¿verdad? Ha sido un crecimiento concentrado en una muy pequeña parte de la población, ¿verdad? Donde si bien entonces, digamos que la parte media de Chile, los ingresos medios de Chile son superiores a los de El Salvador, pero las brechas de desigualdad son todavía mucho más amplias que las que tenemos aquí. Entonces, esas brechas de desigualdad te van generando tensión social en una sociedad. Cuando ves que se van abriendo tan amplias esas brechas, te van generando tensión social. Y entonces, ese fue uno de los malestares que se ha venido gestando en Chile. Y otro, que es mucho más palpable, es el tema de las pensiones. En Chile ya desde hace años se han venido dando muchas manifestaciones en contra de las AFP, que el Chile fue el modelo de las AFP y fue lo que nosotros en este país tomamos, y al final de cuentas ese es el modelo de AFP de El Salvador, es el modelo de AFP chileno, y ante ese modelo de AFP se ha venido gestando durante años malestares y protestas en Chile. Y entonces todo este cúmulo de protesta, de tensión social que se venía gestando en Chile, terminó estallando hoy en octubre, ¿verdad?, de este año, con esto del alza del pasaje, pero al final solo fue el estallido de algo más amplio que se venía dando. Sí. ¿Qué se está discutiendo en Chile ahora? Se está discutiendo una constituyente, una nueva constitución para el país, para Chile, en la que se permita, en primer lugar, hablar de una plurinacionalidad de Chile, es decir, donde se reconozcan los pueblos originarios de Chile. Y aquí ya podemos empezar a hablar un poco de las lecciones que podemos hablar para acá, porque en este país tenemos pueblos originarios, aunque han estado tradicionalmente invisibilizados, pero los hay, y es necesario reconocerlos, pueblos originarios. ¿Qué otra cosa se está pidiendo en la Constitución de Chile? Se está exigiendo un modelo económico más incluyente, donde se está incluyendo no solo la propiedad privada, sino también la propiedad colectiva. Es una cosa bien interesante que se está gestando en Chile. Se está hablando también de un ingreso básico universal. Y en general, de lo que se está hablando en Chile, en la Constitución de Chile, en esta nueva Constitución que se está buscando hacer en Chile, es de cómo crear un Estado que desde su Constitución, desde su documento inicial, sea justamente para la población. Y eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Los estados deben de garantizar nuestros derechos, y como ciudadanía tenemos que organizarnos, tenemos que informarnos, tenemos que ver, no veamos que esta información, que el tema presupuesto, que las políticas públicas son cosas de por allá, de expertos, de gente de saco. No es cierto, no es así. La política pública, lo político, lo tenemos que hacer, y lo hacemos todos y todas, en todo lo que hacemos. Y es necesario involucrarnos en estas cosas. Si queremos garantizar nuestros derechos, necesitamos involucrarnos aquí. Perfecto. Maide, tengo un minuto ya para cerrar. El tiempo se nos ha ido rapidísimo. Él me consumió los 3 minutos. Bueno, sí, creo que dentro de las lecciones, es verdad, parte de lo que decía José Luis, involucrarnos activamente. Si estamos viendo de que el nuevo gobierno lo que está proponiendo es un retroceso en materia de nuestros derechos, lo que debemos es pronunciarnos y además ocupar los mecanismos legales para hacer valer, ¿verdad?, de que estos programas y estos beneficios que habíamos obtenido, que nos ha costado una guerra civil, ¿verdad?, y 30 años en materia de avance, no permitamos esos retrocesos. Entonces yo animo, ¿verdad?, de que para este nuevo año, que la sociedad organizada pues nos manifestemos, que
que hagamos valer nuestros derechos, que ocupamos esos mecanismos legales y que a la demás población pues que también nos pronunciemos porque realmente tengamos lo que decimos, ¿verdad? Que sea justo, que sea equitativo y que las promesas que se han hecho, que de verdad se cumplan. Bien, muchas gracias Maide por habernos acompañado esta mañana. José Luis, gracias por haber estado con nosotros en este día. Les deseo feliz año también. Y por supuesto con esto cerramos. Feliz año para todos y nos vemos en el 2020. Fuerte abrazo, buenos días.